Hola a todos, en este video continuaremos hablando de las propiedades de los determinantes, de igual forma que como hemos hecho anteriormente. Entonces presentamos nuestro teorema, damos ejemplos, mostramos qué significa y al final viene una demostración. Bueno, entonces vamos a mirar el teorema 2. En el video anterior vimos el teorema 1. Teorema 2 nos dice que si en una matriz A de tamaño n, ¿listo? Se intercambian dos filas o dos columnas también. Entonces, el determinante de la nueva matriz formada cambia de signo. ¿Listo? Entonces, si pensamos que la matriz formada es Bn, entonces el determinante de Bn va a ser igual a menos el determinante de A de tamaño n. ¿Listo? Eso es lo que nos dice este teorema. Ok, esto es bastante interesante porque lo que vamos a ver es que si yo de pronto ya calculé un determinante y yo me doy cuenta de que otra matriz es muy parecida a mi matriz, pero tienes una fila cambiada, una columna cambiada, entonces yo ya podría conocer cuál es ese determinante. ¿Listo? Entonces, en ese caso, vamos a mirar, por ejemplo, si yo tengo la matriz 1, 0, 0, 2, 3, 0 y 5, 6, 1. Y yo a esa matriz le voy a poner que se llama la matriz A. Entonces yo les pregunto quién es el determinante de A. Entonces eso es, si lo evaluamos por la fila 1, eso va a ser precisamente 1 que multiplica menos 1 a la 1 más 1 por el determinante de 3, 0, 6, 1. Y esto es lo mismo que 3. Ok. Y entonces, lo que nos está diciendo nuestro teorema es que si yo produjera, por ejemplo, la matriz B igual a 2, 3, 0, 1, 0, 0 y 5, 6, 1, ¿cierto? Que es prácticamente cambiar estos dos. Entonces estaríamos hablando del caso 1. El caso 1 es precisamente cuando intercambiamos filas adyacentes. ¿Listo? Y entonces, ok, ¿cuáles filas adyacentes cambiamos? Pues hice yo la operación elemental, la fila 1 la cambio yo por la fila 2, ¿cierto? Y entonces, ¿quién es el determinante B? Entonces ustedes me dicen, no, pues miremoslo por acá, por la segunda fila. Y entonces eso es 1 que multiplica menos 1 y la posición es la segunda fila, ¿cierto? De la primera columna, que va a multiplicar el determinante menor, que es 3, 0, 6, 1. Y esto es precisamente menos el determinante de 3, 0, 6, 1, que es igual a menos 3. Perfecto, ahí está lo que estamos pensando. Y entonces yo les digo, ¿qué pasa si yo hablo de la matriz B, que es igual a la matriz 5, 6, 1, 2, 3, 0 y 1, 0, 0? Entonces aquí ya yo lo que estoy pensando es en hacer la operación de cambiar la fila 1 por la fila 3, ¿cierto? Entonces ese es el caso 2, que sería filas no adyacentes. Y de lo que debemos convencernos es de lo siguiente. Lo que debemos ver es que eh, cuando se cambian dos filas, entonces cambiar dos filas no adyacentes es equivalente, esto es equivalente a cambiar un número impar de veces filas
adyacentes. ¿Listo? Entonces ya sabemos qué es lo que pasa con las filas adyacentes. Ahora, si resulta que cuando yo quiero cambiar dos filas que no son adyacentes, lo puedo interpretar como un número impar de cambios de filas adyacentes, entonces puedo también ver que el signo va a ser contrario, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago eso? Ah, bueno, pues les recuerdo que estamos partiendo de la matriz 1, 0, 0, 2, 3, 0 y 5, 6, 1. Y entonces yo les digo, bueno, vamos a hacer nuestro primer cambio, que va a ser que a la fila 1 yo la voy a cambiar por la fila 2. ¿Listo? Eso es un cambio adyacente de filas. Entonces me va a quedar aquí 2, 3, 0, 1, 0, 0, 5, 6, 1 y esto es lo que ya vimos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ahora yo voy a cambiar la fila 2 por la fila 3, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar como 2, 3, 0, 5, 6, 1 y 1, 0, 0. Y ahora, ¿qué pasa si yo cambio? Entonces, de nuevo, la fila 1 por la fila 2. Y entonces ahí ya yo obtuve 5, 6, 1, 2, 3, 0 y 1, 0, 0, que es precisamente la matriz B que yo estaba esperando obtener. Ahora, ¿qué tiene que ver lo de que sea un número impar de veces? Pues sencillamente que aquí, ¿cierto? Si esta matriz la llamamos la matriz B1, esta de acá la matriz B2, esta de aquí la matriz B3 y esta aquí la matriz B4. Entonces nosotros vemos que el determinante de la matriz B1, que es la inicial, ya lo conocemos, ¿cierto? Que es 3. Ahora, cuando yo le hago un cambio adyacente de filas, yo sé que el determinante cambia de signo, menos 3, que fue precisamente el caso 1, ¿cierto? Que esta es la matriz del caso 1. Y ahora, ¿qué pasa si yo le cambio otra vez otra fila? Entonces, ahora la matriz B3 va a ser igual a 3 de nuevo. Y por último, entonces la matriz B4, el determinante, va a ser menos 3. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos un cambio impar, el cambio es multiplicar por menos 1, ¿cierto? Pero cuando tenemos un cambio par, ¿qué va a ser? Que es menos 1 por menos 1, o sea, ahora va a ser positivo. Y cuando volvemos a hacer otro cambio, para tener otro cambio impar, entonces vuelve a ser negativo. Es decir, él está alternando entre positivo y negativo. Por eso hay que tener cuidado cuando ustedes ven una matriz en donde no solo hay dos filas que se cambiaron, sino hay más de dos cambios. ¿Listo? Porque en ese caso tenemos que entrar a ver cuando los comenzamos a hacer como filas adyacentes, ¿cierto? Entonces tendríamos que mirar si han sido un número par o impar de cambios. ¿Listo? Para saber si el signo cambia o no. Entonces, para eso podríamos pensar lo siguiente. Podríamos pensar lo siguiente. Nos están diciendo que, a ver si el lápiz despierta. Nos están diciendo que la matriz 1, 0, 0, 2, 3, 0 y 5, 6, 1, ese determinante vale 3. Y ahora nos preguntan cuánto vale el determinante de la matriz 5, 6, 1, 1, 0, 0 y 2, 3, 0. Entonces alguien bien atacado dice, listo, menos 3. ¿Ok? No, hay que revisar. ¿Por qué razón? Porque aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que estamos haciendo varios cambios, ¿cierto? El primero es que mi fila 1, ¿cierto? Mi fila 1 pasó a ser mi fila 2. Mi fila 2 pasó a ser mi fila 3. Y mi fila 1 pasó a ser, mi fila 3, perdón, pasó a ser mi fila 1. Entonces alguien dice, ahí están, ahí hay cambios impares, porque yo hice fila 1 por fila 2 por fila 3 y fila 3 por fila 1. Son 3, son impares, entonces es menos 3. No, cuidado. Acuérdense que lo tenemos que mirar por cambios adyacentes. Entonces, esto sigue siendo una pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Ah, bueno, pues tenemos la matriz 1, 0, 0, 2, 3, 0, 5, 6, 1. Y el primer cambio adyacente que yo consideraría hacer
sería la fila 3 por la fila 2, ¿cierto? Entonces tenemos 1, 0, 0, 5, 6, 1 y 2, 3, 0. Y ahora yo qué pensaría en hacer. Ah, pues la fila 2 por la fila 1, ¿cierto? Y entonces no me va a quedar 5, 6, 1, 1, 0, 0 y aquí 2, 3, 0. Ese es mi resultado. Ahora sí, ¿cuántos cambios hice? 1, 2, un número par de cambios. Entonces, el determinante de esta matriz sigue siendo 3. Y eso de acá es un hecho. ¿Listo? Después de esto, entonces vamos a pensar en dar una prueba de por qué cuando cambiamos filas adyacentes, el signo cambia. La prueba de por qué cuando intercambiamos dos filas que no son adyacentes, es una prueba que ya se mete con teoría de números y se vuelve complicado. Entonces, pues les pido que se convenzan de lo que les digo acá, ¿no? Cambiar dos filas que no son adyacentes es lo mismo que cambiar un número impar de veces filas adyacentes. Bueno, aquí lo demostramos con la única opción que hay de la matriz 3×3, que es cambiar la fila 1 por la fila 3, ¿cierto? Pero en una matriz 4×4, pues veríamos algo diferente. Pero lo que vamos a encontrar es que el enunciado se mantiene, ¿sí? Cambiar dos filas no adyacentes es lo mismo que cambiar un número impar de veces filas adyacentes. Ok, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a denominar la matriz A, que esta matriz va a ser, aquí tenemos el A11, y después del A11 vamos a tener el AI1, y después vamos a tener el AI más 1, 1, ¿ok? Y después del I más 1, 1, vamos a tener el AN1, ¿ok? Siguiendo esa lógica, entonces tendríamos aquí el A12, aquí sería el AI2, aquí sería el AI más 1, 2, y este sería el AN2. Yo continúo así hasta que voy a llegar a el A1N, AIN, AI más 1N, ¿cierto? Y el último es el ANN. Y de igual forma, entonces vamos a llamar a la matriz B como la matriz A11 y voy a intercambiar estas filas. Entonces la fila I más 1, 1, esta va a ser la AI1 y esta va a ser la AN1. Aquí va a ser AN2, terminamos en ANN, aquí vamos a tener AI2 y terminamos en eh, AIN, ¿listo? Y aquí entonces tenemos la AI más 1, 2 y terminamos en la AI más 1N. Y aquí ya normalito, ¿cierto? Ok. Y entonces yo les digo, vamos a sacar el determinante de la matriz A, pero cuidado porque lo vamos a hacer por la fila I. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde? Por la fila I. ¿Y eso qué nos va a dar? Pues eso es A por I por 1, ¿cierto? Y va a ir multiplicado entonces por menos 1. Todo esto elevado a la I más 1. ¿Y quién es el cofactor? Entonces el cofactor es que necesitamos eliminar esta fila y la primera columna. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar el A12, ¿cierto? Y termina en el A1N. Aquí nos va a quedar entonces el AI más 1, 2, ¿cierto? Y termina en el AI más 1, N. Y por último nos va a quedar el AN2 que termina en el ANN. A eso, ¿quién le sumamos? Le sumamos el A y 2 que va multiplicado por menos 1 elevado a la I más 2, ¿cierto? Y ahora, ¿cuál va a ser ese determinante menor? Eso va a ser precisamente entonces acá el A11, AI más 1, 1 y el AN1, ¿cierto? Y terminamos en el A1N,
AI más 1n y en el ANN, ¿cierto? Y nos faltaría escribir el tercero, pero les voy a mostrar por qué no es necesario. Cuando nosotros escribimos el de B, ¿cuál va a ser ahora nuestro determinante de B? ¿Listo? Entonces lo vamos a desarrollar ahora, no por la fila I, sino por la fila I más 1, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Bueno, acá no olvidemos que esto sigue, ¿cierto? Aquí, ¿qué va a ser? Bueno, pues el primero va a ser el A y 1, ¿cierto? El por menos 1, pero menos 1 no va a estar elevado a la I más 1, sino va a estar elevado a la ¿qué? A la posición que es I más 1 más 1, o sea, va a estar elevado a la I más 2, ¿cierto? Y todo esto, entonces, va a ir multiplicado por ¿qué cofactor? ¿Por qué matriz menor? Perdón. Entonces, cuando quitamos esto de acá, ¿con qué nos encontramos? Con que si quitamos ese y la primera columna, entonces nos va a quedar el A1, 2, A I más 1, 2 y el AN2, que termina en el ANN, en el AI más 1, N y en el A1, N. ¿Listo? Y ahora le sumamos entonces el que sigue. ¿Y cuál va a ser el que sigue? Bueno, pues el A y 2, que va multiplicado por menos 1, y todo esto elevado a la cuánto. Entonces es I más 1, ¿cierto? Porque la posición, ¿cuál es la posición de este señor? Pues I más 1, 2, ¿cierto? Fila I más 1, columna 2. O sea que esto va a ir elevado a la I más 3. ¿Ok? ¿Y cuál es la matriz menor que nos va a quedar por acá? Pues sacamos la segunda columna y nos queda precisamente A1, 1, A I más 1, 1, AN1, y todo esto termina en el ANN, A I más 1, N y A1N. Y seguimos, ¿cierto? Hasta el último. Pero ¿qué es lo que ven ustedes por acá? Estos términos, ¿cuáles son iguales? Este es igual a este. Y este determinante acá es igual a este, ¿cierto? Porque tienen el mismo tamaño y tienen los mismos términos en las mismas posiciones. Este acá es igual a este acá. Este aquí es igual a este aquí. Pero ¿quién difiere? ¿Quién difiere? Pues el exponente. Nosotros no sabemos cuánto vale i, pero supongamos que esto queda aquí más 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros suponemos que ahí queda más 1, nosotros sabemos que la posición que sigue es necesariamente menos, ¿cierto? Y en la que va a seguir aquí va a ser más y va a después ser menos y así sucesivamente. Y aquí que nosotros tenemos que i más 2 es precisamente la que tenía esta acá. O sea que aquí comenzaríamos con menos y después tendríamos nosotros más. Entonces lo que nosotros hacemos es, ¿qué sucede si nosotros tomamos menos el determinante de la matriz B? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Eso va a cambiar el signo, ¿cierto? Este se va a volver positivo, este se va a volver negativo y ahora sí, ya son iguales el determinante de la matriz A con el determinante de la matriz B y concluimos. Entonces, que el determinante de la matriz A es precisamente menos el determinante de la matriz B. Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.